En este momento escucharemos al presidente Nicolás Maduro desde el Balcón del Pueblo en esta concentración con la ciudadanía. Adelante. Vi toda la marcha gigantesca que vinieron desde el este, desde la Plaza Brión de Chacaíto, los vi desde temprano. Los vi desde el sur, recorriendo la avenida Fuerzas Armadas, Nueva Granada, desde el sur caminando el pueblo en gran marcha patriota. Y los vi desde Catia, desde el oeste, atravesando la avenida Sucre, para llegar a la Plaza Oliari, donde se ha hecho una fabulosa manifestación de democracia, de patriotismo, de antiimperialismo. Los felicito al pueblo de Venezuela nuevamente. Hoy hemos visto un silencio informativo brutal. Ustedes, el pueblo combatiente, no existe para los medios de comunicación de la burguesía. Los medios de comunicación internacionales una vez más censuran al pueblo de Venezuela. Todos los medios internacionales manipulan. Y con su manipulación invisibilizan para el mundo que aquí hay un pueblo bolivariano gobernando, dirigiendo los destinos de la nación. Que somos mayoría, que somos alegría, que somos el pueblo de Hugo Chávez Frías. Por eso es importante multiplicar la verdad. Nosotros venimos de las calles del pueblo profundo y a este palacio presidencial llegamos hace 20 años con los votos del pueblo. Y a este palacio presidencial hemos estado y estaremos con los votos del pueblo, que es el único que elige presidente constitucional en Venezuela. Solo el pueblo pone, solo el pueblo quita. Somos una fuerza popular que ha dado una batalla inmensa desde América Latina por abrir un camino pacífico, electoral, legal, constitucional, para los cambios profundos, para los cambios progresistas, para los cambios revolucionarios que nuestra América desde hace 2 siglos exige, clama. Vimos todo el siglo XX que pasó bajo la dominación imperialista. Fuimos testigos de una política intervencionista que pretendió colocar a América Latina y el Caribe como el patio trasero del imperialismo norteamericano. Vimos golpes de Estado de todo tipo. En 1908, al presidente de la República, el general Cipriano Castro, el imperio norteamericano le organizó un golpe de Estado para apoderarse del petróleo de Venezuela desde el propio inicio del siglo XX. Pero el pueblo no tenía conciencia, no tenía fuerza y no pudo defender frente a los golpistas que Venezuela cayera en las garras del imperio norteamericano. 1908,
Luego vimos todo el siglo XX. Guatemala, 1954. Desestabilización y golpe de Estado, invasión norteamericana. 300.000 desaparecidos. Luego vimos año 64, golpe de Estado en Brasil, derrocado el presidente legítimo João Goulart. Y una dictadura que se impuso 20 años en nuestro hermano Brasil. Luego vimos el Cono Sur, Chile, la hermosa Chile de la Unidad Popular del gran Salvador Allende, presidente mártir de los pueblos de América. Luego vino cómo caía Argentina en manos de Videla, Uruguay, y en nuestros países democracias de élites, de minoría, democracias oligárquicas que oprimían a los pueblos y saqueaban sus recursos naturales. No queremos volver al siglo XX de intervenciones gringas, de golpes de Estado. Y el pueblo venezolano le dice no al golpismo, no al intervencionismo, no al imperialismo. El imperio gringo ha activado muchos planes contra la revolución bolivariana del siglo XXI. Solamente recordemos el año 2001, 2002, 2003. Recordemos aquella fecha fatídica del 11 de abril del año 2002 en que derrocaron, secuestraron y pretendían desaparecer a nuestro comandante Hugo Chávez, presidente legítimo y constitucional, e impusieron un carmonazo, una autojuramentación, y pretendieron asumir todos los poderes del país por las vías de facto. Ustedes lo recuerdan, la autojuramentación de Carmona, ¿verdad? ¿Y qué hizo el pueblo venezolano? Retrocedió, se rindió, traicionó a Chávez, lo dejó solo. El pueblo venezolano, en unión cívico-militar, salió a derrocar el intento de usurpación de la presidencia de la República con su fuerza inaudita. A cada 11 le llega su 13, decimos en Venezuela. A cada carmonazo le llega su pueblazo. Hoy, 23 de enero, tenemos también que recordar a otro gigante de nuestra historia, el gran Fabricio Ojeda, héroe de las jornadas del 23 de enero de 1958. Y con Fabricio decir con mucha fuerza desde Venezuela: aquí no se rinde nadie, aquí no se raja nadie, aquí vamos a la carga, aquí vamos al combate y aquí vamos a la victoria de la paz, de la vida, de la democracia, a la victoria del futuro. La línea justa es luchar hasta vencer y más allá. Luchar hasta vencer y más allá. Hemos sido testigos todos estos días
El mundo está pendiente de lo que sucede en Venezuela. Lo denuncié, lo hemos denunciado y lo ratifico hoy. El gobierno imperialista de Estados Unidos dirige una operación para imponer a través de un golpe de Estado un gobierno títere a sus intereses en la República Bolivariana de Venezuela. Pretenden elegir y designar al presidente de Venezuela por vías extraconstitucionales. Y yo le vuelvo a preguntar al pueblo, a todo el pueblo, ¿quién elige al presidente de Venezuela? ¿Puede autojuramentarse un cualquiera como presidente? ¿O es el pueblo venezolano quien elija a su presidente? Y pregunto más allá, ¿quién eligió a los gobernadores y gobernadoras que tienen mando legítimo en el país? El pueblo, en legítimas, transparentes y elecciones libres que se desarrollaron el 15 de octubre. ¿Y quién eligió a los gobernantes de los municipios, a los alcaldes, a las alcaldesas, a los consejos municipales? El gobierno gringo, el pueblo. ¿Y quién eligió legal, constitucional e institucionalmente a través del voto el 20 de mayo del año 2018, presidente de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Quién eligió al presidente de la República? ¿Podemos los venezolanos calarnos que desde Washington se pretenda imponer un presidente en Venezuela? Es una gravísima irresponsabilidad, es una gravísima insensatez de la política extremista del gobierno de Donald Trump contra Venezuela. Tratar de dividir Venezuela, tratar de destruir sus instituciones democráticas, tratar de imponer un gobierno por vías extraconstitucionales, no lo podemos aceptar. Venezuela es la patria de los libertadores de América. En este mismo cielo, en esta misma tierra, nació el gran Simón Bolívar, el gran Francisco de Miranda, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Somos la tierra de Ezequiel Zamora. Somos la tierra del gigante revolucionario Hugo Rafael Chávez Frías. Y Venezuela debe hacerse respetar con su verdad, con mucho aplomo, con mucha serenidad, con mucha seguridad. El gobierno de Estados Unidos ayer dio una orden como nunca habíamos visto en la historia de Venezuela. A través del Twitter, el vicepresidente Pence dio una orden de proceder a nombrar un presidente extraconstitucional, de dar un nuevo carmonazo a la Constitución. Y hoy se comieron la luz, se comieron la luz. Por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo, de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo!
Aquí hay dignidad, carajo. Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra. Y procedo en este día histórico de liberación, en este día histórico de reafirmación de la soberanía, a firmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela. Pido el apoyo de todo el pueblo de Venezuela a esta decisión soberana y necesaria, muy necesaria. A Venezuela se respeta y nosotros los venezolanos y las venezolanas tenemos que hacer respetar a esta tierra sagrada. Ni golpismo, ni intervencionismo. Venezuela quiere paz, democracia, progreso, recuperación. Es una gravísima irresponsabilidad del gobierno de Estados Unidos, de los extremistas que han asaltado el poder fundamental en los Estados Unidos, querer conducir a Venezuela a un enfrentamiento interno, a un enfrentamiento civil, a un enfrentamiento violento. Hoy es un día para reafirmar mi llamado a la paz. Le hago un llamado al pueblo bolivariano y a todo el pueblo de Venezuela para defender activamente el derecho a la paz, a la concordia, a la tranquilidad. Que le digamos no a la guarisma, no a la violencia, no al golpismo. Los asuntos de Venezuela solo deben ser atendidos y tratados por el propio pueblo de Venezuela. Los problemas nuestros se resuelven en casa, siempre haciendo el mejor esfuerzo, siempre contando con el pueblo, contando con la clase obrera, contando con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contando con las mujeres y su esfuerzo y su amor diario. Nadie debe meterse en los asuntos internos de Venezuela. Estamos en una batalla histórica. Que nadie baje la guardia. Estamos defendiendo el derecho a la propia existencia de nuestra República Bolivariana, de nuestra patria. Y el gobierno que presido defenderá la soberanía de nuestro país a toda costa y con todo el esfuerzo nacional y el apoyo del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pretenden gobernar a Venezuela desde Washington.
Ustedes quieren un gobierno títere que lo manden desde Washington. Pretenden gobernar a Venezuela desde Bogotá. Nos convertimos en esclavos de la oligarquía colombiana. Nunca se había visto tanta insolencia de la oligarquía colombiana, alentada por la derecha fascista, alentada por esta oposición sin rumbo democrático. Ellos dicen que ahora tienen un presidente. El pueblo venezolano eligió otro presidente. La Constitución contempla otra forma de elección de presidente que no sea el voto. Bueno, esto ya no es un asunto, pudiéramos decir, del Ejecutivo. Ya eso toca el campo de la justicia. Ya le toca a los órganos de justicia actuar apegado a la ley y a los códigos de Venezuela. Ya ese es un tema de la justicia para preservar al Estado, al orden democrático y a la ley venezolana. Ya ese es un tema de la justicia. A nosotros nos toca es gobernar, atender todos los temas de las prioridades nacionales, fortalecer el poder social, el poder popular, fortalecer el poder comunal, fortalecer a los CLAT, fortalecer las VC, fortalecer el movimiento de la cultura nacional y la identidad venezolana, fortalecer la unión cívico-militar y la milicia nacional bolivariana, fortalecer la educación pública gratuita y de calidad, fortalecer las misiones y grandes misiones. Yo llamo y le digo al pueblo: máxima conciencia, y reitero el mensaje: nervios de acero, calma y cordura, y máxima movilización y combatividad popular permanente en todos los barrios, en las comunidades, en las parroquias, en los estados. Movilización del pueblo combatiente. Este intento de golpe de Estado que se pretende encadenar al país es la mayor insensatez que ha cometido el imperialismo, sus aliados, lacayos de la derecha y la oposición venezolana. Tengo que decirlo, es la mayor insensatez. Desde la época de Carmona. Y hay que decir, le fue bien en la época de Carmona a la oposición venezolana. Le ha ido bien por el camino de la conspiración, del complot y del golpismo. Le ha ido bien por el camino de entregarse en cuerpo entero como esclavos y arrodillarse al imperio gringo y a la oligarquía colombiana. No le ha ido bien y no le pronostico que le vaya bien. Por el camino que tomaron, solo tiene un destino: el fracaso político del golpe de Estado que pretenden en Venezuela. Otra vez
Vamos a vencer con la verdad, con la Constitución, con las razones. Una larga lista de insensateces, de errores que le hacen daño a nuestro país, que le hacen daño a Venezuela. Venezuela tiene tremendos retos. El reto de la recuperación económica definitiva en este año 2019. Ellos no quieren que Venezuela tome el camino de la recuperación, del crecimiento y la prosperidad. Así que es una gran prueba para nosotros. Nosotros tenemos que garantizar este año 2019, gobernar bien y, como digo yo, llueva, truene o relampaguee, recuperar la economía del pueblo, recuperar el crecimiento con prosperidad, con igualdad, con inversión social. Llueva, truene o relampaguee, tenemos que gobernar para toda Venezuela, para la protección social. Ayer cumplimos los 2 años del carnet de la patria y el sistema patria. ¿Quiénes de ustedes tienen carnet de la patria? Más de 18.300.000 venezolanos y venezolanas tienen su carnet de la patria. Y este año vamos a crear nuevos planes de protección en el carnet de la patria para todos y para todas. Pueden tener esa seguridad. La protección social, las misiones socialistas, las grandes misiones. Tenemos que seguir construyendo viviendas para el pueblo. Este año tenemos que lograr la meta de 500.000 nuevas viviendas para llegar a los 3 millones de viviendas para todos y para todas. Tenemos que seguir fortaleciendo el sistema de pensiones y de pensionados en el país. ¿Dónde están los pensionados? Y todo el apoyo para la salud. Ayer creé un plan especial para los pensionados. Un plan que surgió de la propuesta de los constituyentes. Vamos a crear y activar la misión Chamba Mayor para buscar trabajo para las personas adultas mayores, los adultos mayores. Misión Chamba Mayor, hermana mayor de la misión Chamba Juvenil. Trabajo y estudio, estudio y trabajo. Muchas cosas tenemos por hacer. Hay mucho trabajo y vamos a mantener el pulso para defender el derecho a la paz del pueblo. Yo le pido al pueblo máxima conciencia. Hemos pasado muchas pruebas. Hemos pasado todas las pruebas. Y le pido a Dios, el Creador, el Todopoderoso, que nos bendiga para pasar esta prueba de manera airosa, para que Venezuela salga victoriosa, para que triunfe la paz, la estabilidad, la soberanía de nuestro pueblo. Venezuela tiene derecho a la calma, a la tranquilidad, a la prosperidad. Venezuela tiene derecho a autogobernarse de manera soberana, libre e independiente. Venezuela tiene derecho a la lealtad, a los intereses nacionales. Yo le digo a esta derecha maltrecha, golpista, intervencionista, no se fíen del imperio gringo. Los gringos no tienen amigos, ni conocen lealtad a nadie. Los gringos tienen intereses
y tienen las agallas y las ambiciones así por el petróleo venezolano, por el gas venezolano, por el oro venezolano. Pero ese imperio, le decimos, ese petróleo, ese gas, ese oro, esa riqueza no son de ustedes, son del pueblo soberano de Venezuela. Y así van a ser por ahora y para siempre. Recientemente recibí la llamada del presidente de la República de Turquía, Recep Erdogan, y me dijo: presidente amigo, sigue adelante y dile al pueblo de Venezuela que cuentan con todo el apoyo del presidente de Turquía y del pueblo de Turquía. Desde aquí le envío mi saludo y agradecimiento. Tenemos el apoyo de los pueblos conscientes del mundo. Esta insensatez tenemos que buscar que haga el menor daño al país. Lo digo con mucha sinceridad. Hoy quise invitarlos aquí, a este lugar histórico. Aquí estamos, sí. Aquí estamos en el balcón del pueblo de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Aquí estamos sus hijos y sus hijas. Aquí está su pueblo. De pie. Hoy más firmes que nunca. Hoy más conscientes que nunca. ¿Cuántas batallas libramos con nuestro comandante de este balcón? ¿Cuántas veces estuvo nuestro comandante aquí? Y él me dejó aquí. Y ustedes me eligieron un 14 de abril del año 2013. Y ustedes me reeligieron democráticamente, constitucionalmente, un 20 de mayo del año 2018. Todo lo que nosotros tenemos nos lo hemos ganado con el voto del pueblo. Todo lo que nosotros somos se lo debemos al esfuerzo, a la lucha, a la vida democrática. Ellos dicen que yo soy un dictador. Yo les digo que yo no estudié ni me formé en la escuela de las Américas, donde ustedes formaron, señores imperialistas, a todos los dictadores de América Latina y del Caribe. Yo me formé en los barrios de Caracas. Yo me formé en las asambleas sindicales de trabajadores. Yo me formé en la asamblea constituyente. Yo me formé con el gran maestro de la democracia venezolana, Hugo Chávez Frías. Él fue nuestro maestro de vida democrática. Y todos nosotros, todo lo que tenemos, todo lo que asumimos, lo asumimos por la voluntad y la soberanía popular. Los que me acusan de dictador son los que pretenden ahora imponer un carmonazo, un guairazo de Guaire. Aquí va a prevalecer, óiganlo bien, como dijo el gran libertador Bolívar, hagan lo que hagan, aquí va a prevalecer es la voluntad del pueblo, la soberanía nacional y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por encima de cualquier intento golpista, por encima de cualquier complot o conspiración. Tenemos que prepararnos cada vez más. Hay que fortalecer los gobiernos. Aquí tengo
al gobernador del estado Miranda. ¿Quién eligió al gobernador del estado Miranda? Aquí tengo la alcaldesa de Caracas. ¿Quién eligió a la alcaldesa de Caracas? El pueblo. Y yo le pido a los gobernadores. Nosotros tenemos 19 gobernadores y gobernadoras de los 23 estados. Le pido, vamos a redoblar la batalla contra la guerra económica y por el buen gobierno para atender al pueblo. Nosotros tenemos legítimamente 307 de 335 alcaldes del país. 307 de 335 alcaldes. Casi el 90%, ¿verdad? Yo le pido a los alcaldes, a las alcaldesas, gobernar en la calle cada vez más cerca del pueblo y atender y resolver todos los asuntos de nuestro pueblo. Yo le pido a todos los órganos del Estado, a los poderes del Estado, al Poder Judicial, al Poder Ciudadano, al Poder Moral, le pido también, al Poder Electoral, le pido fortalecer la institucionalidad, la honestidad, el trabajo por Venezuela. Llamo a cerrar filas a los poderes del Estado en defensa de la democracia y de la paz venezolana en este momento especial de nuestra historia. Yo le pido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los militares de nuestra patria, Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mi mando, máxima lealtad, máxima unión, máxima disciplina, que esta la vamos a triunfar también. Esta lucha vamos a vencer también. Un aplauso a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Leales siempre, traidores nunca. Leales siempre, traidores nunca. Fortalecer la unión cívico-militar para seguir avanzando en la revolución socialista, bolivariana y cristiana de este siglo XXI. Cuántas pruebas hemos pasado, ¿verdad? Somos, como le decían al libertador Simón Bolívar, que viva la memoria de nuestro padre fundador Simón Bolívar, como dice esta mujer. Libertador Simón Bolívar, ¿cuánto le pasó? ¿Cuánto vivió? ¿Cuántas adversidades? Cuando se levantaba la República, le tocó vivir el descalabro de la Primera República y tuvo que salir en un barco a salvar su vida. Luego regresó victorioso desde el río Magdalena, desde la frontera de lo que hoy es Colombia, vino con los ejércitos libertadores y volvió a conquistar el triunfo. Y al pasar el tiempo, parte del pueblo se confundió, siguió a Boves y la Segunda República cayó de manera sangrienta. Y el Libertador continuó su brega por el Caribe, Jamaica, la Carta de Jamaica. En Haití, con el apoyo de Petión, vino de regreso hace 200 años a fundar la Tercera República, la República de Colombia, la República Unida de Colombia. Se fundó aquí en el Orinoco y la fundó el padre libertador Simón Bolívar. Lo que hoy somos, Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador,
Fuimos una sola república, potencia, fundada por Bolívar, cabalgada por los ejércitos libertadores. Y luego no se quedó quieto. Se pudo haber quedado tranquilo en Angostura, en Bolívar, y ver desde allí el tiempo pasar. Tomó su ejército y se fue a cruzar los Andes colombianos para liberar la Nueva Granada en la batalla de Boyacá, que cumple 200 años este mismo año 2019. Y luego volvió al Orinoco victorioso. Y el Libertador no se quedó quieto, observando pasar el tiempo, no. Inquieto, batallador, preparó los ejércitos libertadores y fue y marchó a Carabobo aquel día glorioso de 1821, 24 de junio de 1821, la gran batalla de Carabobo, que echó al ejército imperial español de Venezuela. Y luego se quedó quieto el Libertador. Ya había mandado a Antonio José de Sucre al sur. La avanzada de Sucre, el sur, fue vital para la misión de Bolívar. ¡Que viva Antonio José de Sucre! Y fue al sur. Y vinieron las grandes batallas de Bomboná, Pichincha, Junín y Ayacucho, y los ejércitos libertadores coronaron la victoria americana contra el imperio español y los echamos para siempre de esta tierra. A Bolívar lo llamaban. Bolívar le dio varias vueltas al planeta Tierra y los ejércitos de libertadores y libertadoras. A Bolívar lo llamaban culo de acero, porque no se bajaba del caballo. Así lo llamaban sus tropas. Y él mismo se hizo llamar el hombre de las dificultades. Y nosotros, que somos su pueblo, somos el pueblo de las dificultades y somos el pueblo de las victorias admirables. Somos el pueblo del milagro del siglo XXI, el milagro de la revolución bolivariana. Quiero también aprovechar este día para hacerle un llamado al pueblo, desde mi corazón bolivariano, desde mi corazón sucrista, desde el espíritu de nuestra Manuela Sáenz. Recientemente hubo sucesos muy lamentables en Ecuador por culpa del gobierno ecuatoriano y del presidente Lenín Moreno. Se inició una cacería, una persecución y una agresión al pueblo venezolano y muchas veces ecuatoriano-venezolano que vive en Ecuador. Ya hoy mandamos 3 aviones para empezar a regresar a todos los venezolanos a su patria. Vuelta a la patria, vengan. Con los brazos abiertos los recibimos. Ya van en autobús hacia Quito, familias enteras de compatriotas. Y así voy a hacer un puente aéreo para que se vengan todos los venezolanos que quieran venirse a vivir en su patria, a vivir en libertad, a vivir en respeto. Yo quiero hacer un llamado. Es algo muy sucio, la xenofobia, ¿verdad? Entonces aquí no podemos permitir ningún ataque xenofóbico al pueblo ecuatoriano, al pueblo peruano que vive con nosotros, no. Llamo al respeto. Ese pueblo ecuatoriano y peruano no tiene la culpa de tener un presidente nefasto como es Lenín Moreno, nazifascista.
antibolivariano, traidor, al pueblo ecuatoriano y boliviano, al pueblo peruano y al pueblo colombiano que vive con nosotros, vamos a darle un abrazo y a unirnos para hacer la revolución social que ellos sueñan aquí. Sí, tenemos que hacerlo. ¿O ustedes quieren iniciar una persecución contra el pueblo ecuatoriano? ¿Ustedes creen que es justo lo que se le hace al pueblo venezolano en Ecuador? ¿Y lo hacemos aquí? ¿Sí lo hacemos? Yo pido la máxima comprensión. Venezuela es un país con valores cristianos, valores bolivarianos, valores sucristas. Y debemos nosotros empuñar la bandera de la Unión Bolivariana Latinoamericana Caribeña, de la unión de los pueblos. Vamos entonces, compatriotas. Están invitados. Esta es su casa. Me dice Diosdado Cabello, compañero Diosdado, que a partir de hoy vamos a desarrollar un conjunto de movilización permanente del pueblo. ¿Ustedes me van a acompañar con la movilización permanente? Bueno, pendiente de los anuncios de Diosdado, para que el pueblo esté con una mano trabajando, con una mano estudiando y con la otra mano en la calle, marchando, luchando, defendiendo la paz. Y les digo a todas ustedes, mujeres, amadas mujeres de Venezuela, respetadas mujeres de Venezuela, les digo a todos ustedes, hombres valientes, guerreros, luchadores, hermanos, les digo a la juventud de toda la patria, juventud, divino tesoro, les digo a las niñas y a los niños también, esta es nuestra bandera. Este es nuestro norte. Esto es lo que defendemos. Los símbolos sagrados de una patria que se tiene que hacer respetar. La bandera tricolor de una patria hermosa que debe ondear victoriosa, siempre libre, el estandarte de los libertadores. ¡Que viva la patria bolivariana! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva la unión cívico-militar! ¡Que viva la bandera tricolor! Y digamos hoy con mucho esfuerzo y mucho amor, ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre, patria! ¡Que Dios bendiga a nuestra Venezuela! Amén. Gracias, pueblo, gracias. Desde el Balcón del Pueblo, en el Palacio de Miraflores, Caracas, la capital venezolana, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela se dirigía a esta multitud apostada en las inmediaciones, hace importantes anuncios, importantes declaraciones como esta que sigue. He decidido romper relaciones diplomáticas, políticas y económicas con el gobierno de Estados Unidos. Aquí hay dignidad, decía el presidente Nicolás Maduro. Me acompaña en esta transmisión especial Tatiana Pérez. ¿Cómo está, Tatiana?
Rey de audiencia, decía el presidente Nicolás Maduro. Muy buenas tardes desde América Latina. Nervios de acero, máxima cordura, movilización permanente. Reflexión a propósito de un golpe de Estado en el que se pretende encadenar al país. Palabras textuales del presidente Nicolás Maduro. Es la mayor insensatez del imperio y sus operadores de la derecha. No se veía, reiteró el presidente Maduro, tal insensatez desde el golpe de Estado del Carmona en 2002, recordado aquí en Venezuela, en América Latina y el mundo como ese llamado Carmona. Es la declaración que se daba justo cuando vemos estas imágenes allí desde el Balcón del Pueblo, lugar emblemático para la movilización del chavismo, para la movilización de la revolución bolivariana. Vía telefónica, nuestro corresponsal Luis Tavera, desde estas calles de Caracas, hoy movilizadas en favor del gobierno, en favor del desarrollo social, en favor de este pueblo que desde hace 20 años avanza en un proyecto de desarrollo de un modelo distinto. Luis. Esa es la comunicación con nuestro colega Luis Tavera, quien se encuentra justamente en esa zona del centro de Caracas, en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. Y se están sumando voces de apoyo internacional, Tatiana, como la del gobierno ruso, el gobierno del presidente Vladimir Putin, que dice que no va a echar para atrás su decisión de apoyar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. El propio jefe de Estado venezolano en esta locución se refería a las palabras de aliento que desde la distancia le enviaba el también presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, entre otros mandatarios que en su momento, una vez fue juramentado, recordemos el 10 de enero pasado, le expresaron su solidaridad, incluso enviaron delegaciones para participar en el acto de juramentación. Ahí están entonces las imágenes en vivo desde el Palacio de Miraflores. El pueblo acompaña al presidente Nicolás Maduro después de haber participado en un acto en la céntrica Plaza Oleari, donde también pronunció sus palabras el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos una invitada, Tatiana, con quien vamos a reflexionar sobre lo que está ocurriendo durante esta jornada en Venezuela. Olga Álvarez, abogada constitucionalista, nos acompaña vía telefónica. Abogada, buenas tardes. Muy buenas tardes, Tatiana. ¿Cómo están? Gracias a usted por acompañarnos. Distintos hechos que han marcado esta jornada. De un lado, una masiva movilización del chavismo. De otro lado, un intento de golpe de Estado que con esas palabras textuales los califica el presidente, que además tenemos allí a través de estas imágenes en vivo, en directo desde el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro. Así que primero su apreciación de los distintos hechos que se han venido registrando durante esta jornada. Bueno, hoy el pueblo bolivariano salió a la calle a expresar su interés de seguir defendiendo la soberanía. Más allá de la defensa constitucional, es la defensa de la dignidad del pueblo venezolano ante una nueva arremetida del gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela, y que además ha sido descarada la intervención por parte del secretario de Estado en relación a dar órdenes a un sector de la oposición venezolana que quiso simular, eso hay que decírselo al mundo. En Venezuela la Constitución no permite ninguna otra figura que la del presidente electo para ser reconocido como jefe de Estado. Ellos se han inventado en complicidad con Estados Unidos una supuesta figura de presidente interino. Eso no existe constitucionalmente. Eso, al no existir constitucionalmente, es un golpe de Estado. Es una agresión directa contra las instituciones de la República, contra la República misma. Un intento que ha ido configurándose en el tiempo y que llegó a su clímax con esta autoproclamación de quien está además usurpando las funciones de presidente de la Asamblea Nacional. Este joven ha sido utilizado para este evento que no se corresponde con ninguna figura constitucional que exista en nuestro texto aprobado por el pueblo venezolano en el 99. Hay que decirlo al mundo, simularon una situación de hecho, construyeron un escenario que no existe jurídicamente, que no es posible justificarlo desde la Constitución y desde las leyes venezolanas. Es un golpe de Estado, como bien ha dicho el presidente Nicolás Maduro, que definitivamente acarrea además responsabilidad penal. Ahora le toca al sistema de justicia determinar las responsabilidades penales por haber agredido con esa conducta permanente
de estos individuos que forman parte de la Asamblea Nacional, diputados de la Asamblea Nacional, esta conducta para acabar, romper con el Estado-Nación y lo más importante, acabar con la paz de la República. Ese es el bien que estamos defendiendo por encima de cualquier otro, la paz, la soberanía y nuestro derecho a recuperarnos económicamente. Olga, la saludo por acá también, Rey Gómez. Le voy a pedir que se mantenga a través de la línea telefónica reflexionando con nosotros, pero antes vamos a escuchar a Madeleine García, a quien también tenemos en línea. Madeleine, si nos escuchas, adelante, cuéntanos, ¿dónde te encuentras específicamente y qué está sucediendo? Hola Rey, pues me encuentro en estos momentos a las adyacencias del Palacio de Miraflores. Precisamente ya el pueblo acaba de salir, el pueblo chavista revolucionario que marchó en el día de hoy hasta la Plaza Oliari, que luego de allí pues se acercó al Palacio de Miraflores para escuchar la locución del presidente Nicolás Maduro, que ha denunciado un golpe de Estado en marcha orquestado por el gobierno de Estados Unidos y que ha utilizado a la oposición para desestabilizar el país, para generar caos, zozobra. Y el presidente ha dicho, nosotros debemos garantizar que el pueblo sufra lo menos posible con esta irresponsabilidad del gobierno de Estados Unidos de querer dividir al país, de querer enfrentar a los propios venezolanos cuando aquí existen leyes, una constitución y un presidente reelecto el pasado 20 de mayo. ¿Qué escuchamos durante toda la movilización el día de hoy? Pues que precisamente la oposición venezolana no quiso participar, una parte de ella, en las elecciones del 20 de mayo y que ahora están diciendo que no existe, que son ilegítimas y quieren imponer un presidente. Entonces decía el presidente Nicolás Maduro, aquellos que me llaman dictador ahora quieren imponer un presidente que no fue electo por el pueblo. ¿Cómo se puede llamar eso? También dijo que rompía relaciones con Estados Unidos y que los diplomáticos tienen 72 horas para salir de este país. Y también ha dicho que a la población chavista que hay que tener calma, cordura, pie de plomo, precisamente para poder evitar esos enfrentamientos y que sea la justicia venezolana quien se encargue de esta irresponsabilidad porque pasaron la raya. Así lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Así que, bueno, lo que hemos visto en esta manifestación del día de hoy ha sido pues muy colorida, muy alegre, como siempre lo hacen los chavistas y sobre todo convencidos que están defendiendo la democracia, que han defendido la paz, que han defendido además la Constitución y la patria. Y el presidente Nicolás Maduro además hizo un llamado, nosotros necesitamos estabilizar la economía del país y ellos no quieren que se estabilice precisamente porque están en su agenda de golpe de Estado, en su agenda de desconocimiento de los poderes. Así que es un poco lo que nosotros podemos describir desde acá. Si puedo voltear, esta gente está saliendo ahorita del Palacio de Miraflores. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ha llamado a una vigilia permanente para defender la paz y el presidente Nicolás Maduro ha hablado de movilización también para poder defender el Estado de Derecho de este país, para poder defender la República. Rey. Chávez vive. Madeleine, preguntas relacionadas con el pulso de los testimonios, el pueblo movilizado, ¿con qué testimonios te encontrabas en los distintos momentos de esta jornada? Uno de ellos, por ejemplo, cuando se conoce a través de los distintos medios de redes sociales que Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de la nación, copresidente de la Asamblea Nacional además, dice que jura por la patria. ¿Qué testimonios te encuentras sobre estos hechos de esta jornada? Bueno, mucha indignación, Tatiana, y muchos de ellos se reían y decían, ¿presidente de qué? ¿O de quién? ¿Dónde va a gobernar? Aquí estamos nosotros los chavistas que elegimos y reelegimos al presidente Nicolás Maduro. Decían además, ¿quién lo eligió a él? ¿Con qué votos? No pueden pasar
o no pueden violentar la Constitución ni pasar por encima del pueblo de Venezuela. Y fueron muy firmes en decir, seguiremos defendiendo la Constitución y seguiremos pues elevando nuestras voces que son invisibilizadas, además por los medios internacionales, y aquí estamos para gritarle al mundo que existimos y estamos aquí en pie de lucha resistiendo lo que nos toca resistir, precisamente por la soberanía, por la democracia y sobre todo por la defensa de la independencia de Venezuela. Y eso es muy importante porque decían, más allá de Nicolás Maduro, es precisamente mantener la estabilidad de este país en un día como hoy, que hace 61 años precisamente cayó la última dictadura militar de Venezuela, y es la oposición la que precisamente llama dictador a Nicolás Maduro, quien ahora está intentando de imponer un presidente. Hubo mucha indignación y decía una de las entrevistadas, ¿y mi voto qué? ¿No vale? ¿No cuenta? Así que eso formó parte del ambiente y de esos testimonios que hoy recogimos, Tatiana. Madeleine, muchísimas gracias. Te invitamos también a que te mantengas junto a nosotros. Vamos a sumar esta comunicación a través de la línea telefónica a Luis Tavera, otro de nuestros corresponsales. Adelante, Luis, ¿dónde te encuentras? Cuéntanos, ¿qué está sucediendo en el lugar donde estás? Hola, un saludo para ti, para la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. Nosotros nos encontramos específicamente con las personas que vinieron a acompañar este discurso presidencial encabezado por Nicolás Maduro desde el balcón del pueblo. Las personas aún se mantienen concentradas acá en el Palacio de Gobierno, en el Palacio de Miraflores, donde llegaron para manifestar directamente el respaldo a las políticas de protección social. También en las calles nos decían que ellos van a mantenerse también unidos a este llamado de paz, a este llamado de unión cívico-militar, y también rechazando las intenciones de injerencia. En el discurso que acabábamos de escuchar por parte del mandatario nacional, él resaltaba y daba nuevos anuncios como el cese de funciones con el gobierno de los Estados Unidos, y daba 72 horas para que el cuerpo diplomático abandonara esta nación. Esto, Rey, hay que ponerlo en contexto para también a la audiencia que nos ven desde otras latitudes. El gobierno nacional ha venido denunciando constantemente las injerencias, las manifestaciones y también las acciones por parte desde Washington, desde la Casa Blanca, para tratar de desestabilizar al país. Y esto, el presidente hacía referencia, es al apoyo público que se le ha hecho a la dirigencia opositora, a la Asamblea Nacional en desacato, que muy bien el Tribunal Supremo de Justicia explicaba esta semana el marco constitucional, el por qué la Asamblea Nacional se encuentra en desacato y por qué todas estas decisiones parlamentarias se encuentran totalmente en un marco de ilegitimidad. También el presidente denunciaba la insistencia de otros gobiernos, como en el caso de Colombia, de tratar de llamar a reconocer a un gobierno que está fuera de un marco constitucional, que tratando también de violar y de irrespetar la Carta Magna de Venezuela. Y este es otro punto, Rey, que los manifestantes, que los marchantes el día de hoy, la fuerza política chavista, como ellos mismos se calificaban, denunciaban también estos ataques mediáticos por parte de estos gobiernos y que se hacen eco a través de las redes sociales. El presidente insistía en hacer un llamado a la paz y mantener la unión nacional ante lo que ha calificado como un plan violento que se busca implementar al país. Recordaba también, además, estos focos violentos que se intentaron activar en algunas zonas populares, pero que muy bien las fuerzas militares y las fuerzas de seguridad nacional han sabido controlar esta situación. También hacía mención a que los planes de integración social y de protección a los ciudadanos ha demostrado un modelo eficaz del socialismo en Venezuela, y esto también lo traía a colación a través de los 2 años que cumple la creación del Carnet de la Patria, que ha registrado hasta el momento 18 millones de venezolanos y que ha permitido la optimización de las misiones sociales que acá los presentes aplaudían, que acá los presentes decían que seguirán en pie con la revolución bolivariana para poder seguir apostando por lo que hace ya 20 años se convirtió en un modelo de protección, en un modelo de paz, en un modelo de inclusión a los adultos mayores. Y con respecto a los adultos mayores, también el presidente aprovechaba la oportunidad del día de hoy para anunciar una misión que los incluya en un campo laboral, que los incluya también, además, en una sociedad
activa laboralmente. Sobre la xenofobia, también es importante, Rey, resaltar lo que el presidente decía. Se refería a Ecuador y las recientes declaraciones por parte del mandatario Lenín Moreno, quien él las calificaba como irresponsables, ya que grupos de ecuatorianos y grupos violentos han organizado un acto de xenofobia, actos de maltrato a la comunidad venezolana y también a la comunidad ecuatoriano-venezolana que se encuentra en varias ciudades de este Ecuador, y por eso decía que hoy llegarán 3 vuelos a través del plan Vuelta a la Patria para traer a estos connacionales que decidieron desesperadamente, como él lo decía, a través de las misiones diplomáticas, retornar a Venezuela para escapar de esos ataques violentos. Parte de las impresiones, parte de la noticia que fue hoy en Venezuela fue esta gran movilización y este punto de encuentro con el mandatario venezolano a través del Balcón del Pueblo en el Palacio de Gobierno, con muchas personas, Rey, decenas de personas, organizaciones sociales de otros países también dijeron presente acá y manifestaban justamente ese respaldo al gobierno venezolano. Hablábamos con vecinos de Brasil, activistas sociales de Brasil que se encontraban acá y decían que Venezuela es un país referente y es una protección social que ellos hoy, con este nuevo gobierno de Jair Bolsonaro, ellos sueñan tener. Esta es la información que se vive acá, Rey, a través de esta gran movilización que se realizó acá en Venezuela. Gracias, Luis, por entregarnos todos esos detalles. Son los testimonios, reacciones al interior de Venezuela en medio de esta movilización masiva que se registraba desde tempranas horas de la mañana en la capital, en Caracas. Hay además reacciones a nivel internacional. Miren ustedes, por ejemplo, esta, a través del Twitter del presidente Evo Morales, el presidente de Bolivia, que a propósito cumple 13 años de también trabajo en el marco del desarrollo social de la Constitución Plurinacional del país, 13 años de haber llegado al gobierno. Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, el hermano @Nicolás Maduro, en estas horas decisivas en que las garras del imperialismo buscan de nuevo herir de muerte la democracia y la autodeterminación de los pueblos de Sudamérica. Nunca más vamos a ser patio trasero de los Estados Unidos. Precisamente la producción rápidamente lo ubica y ahí está en pantalla este tuit del presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma. Hay más reacciones a través de RT en español. Esta es la postura del gobierno de Rusia. Rusia no revocará su reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Presidente legítimo de Venezuela, Rey. Vamos a continuar con el análisis. Cómo no, recordemos que tenemos a través de la línea telefónica a Olga Álvarez, abogada constitucionalista. Nos ha ayudado a comprender para la audiencia internacional lo que ha estado sucediendo durante esta jornada desde horas muy tempranas. Olga, le agradecemos muchísimo que se haya mantenido con nosotros. Y hay una realidad en medio de todo esto, y es la llamada autojuramentación o autoproclamación de Juan Guaidó, un dirigente opositor avalado por el gobierno de Estados Unidos. Así lo expresaba textualmente el presidente de ese país, Donald Trump, y más temprano lo hacía la Casa Blanca. Abogaba porque este fuera reconocido como el presidente interino, dícese, de la República Bolivariana de Venezuela. Usted en su análisis explicaba que esto era anticonstitucional porque no está la figura de presidente interino en la Carta Magna de este país. Sin embargo, le decía, es una realidad. Ante este nuevo escenario que evidentemente manifiesta una escalada también de la derecha nacional, amén, de la internacional, ¿qué pudiera venirse? ¿Para qué debe estar preparado, digamos, el pueblo chavista, la revolución bolivariana? Mira, Rey, gracias por este comentario, ¿no? Primero, las instituciones del Estado, no solamente el gobierno nacional ha declarado que esto es un golpe de Estado, sino que además las otras instituciones que forman parte del Estado, instituciones sólidas, constitucionales, han declarado que estos actos que se han venido cometiendo y que hoy terminan en una supuesta autoproclamación de Juan Guaidó como supuesto presidente interino de Venezuela acarrea una responsabilidad penal. Hay una orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como garante y protector de la Constitución, una orden hacia el Ministerio Público para que determine las responsabilidades penales de quienes incurrieron en estos delitos contra la seguridad de la nación. En Venezuela está tipificado el delito
el delito contra la patria, el delito que atenta contra las instituciones y tiene un agravante que es la complicidad con gobiernos hostiles extranjeros. Eso está en nuestras leyes, en nuestra Constitución. Entonces, ¿qué espera el pueblo chavista? Que se haga justicia, que se retome el orden que se intentó romper con esta actuación, este grupo de osados y que han recibido órdenes, además de un gobierno extranjero que se ha manifestado hostil a Venezuela. De hecho, es importante recordar a toda la comunidad internacional que nosotros somos víctimas de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos que aplica contra Venezuela directamente, bloqueo financiero, bloqueo económico, bloqueo comercial. Ellos han intentado de mil maneras asfixiar al pueblo venezolano. ¿Qué esperamos? Esperamos mantener la unidad, la defensa de la soberanía, la defensa a través de la verdad, de los argumentos, y que acompañaremos al gobierno nacional en la defensa nacional e internacional de la verdad, de lo que estamos dispuestos a defender, que es nuestra soberanía, nuestro derecho a autodeterminarnos y el derecho a la paz, que es fundamental para el pueblo venezolano. Mucho nos ha costado, tenemos 200 años bregando por defender la independencia y defender la paz de nuestro pueblo y ser además un faro para el mundo, para que otros pueblos puedan ver en nosotros un ejemplo de emancipación y de integridad y de dignidad como pueblo soberano. Abogada, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia más temprano exhortaba al Ministerio Público a establecer responsabilidades legales contra los integrantes de la mesa directiva de la Asamblea Nacional en desacato, ya que insisten en violar lo establecido en la Carta Magna venezolana. En términos sencillos, pero desde la perspectiva jurídica, por supuesto, usted como abogada constitucionalista, ¿qué delitos se están violando en el marco de la Constitución venezolana? Mira, se ha usurpado las funciones del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Se ha violentado la Constitución porque no existe el procedimiento que ellos asumen de vacío de poder. No hay mecanismos no existe el vacío de poder en la Constitución. Hay suficientes mecanismos para sustituir al presidente cuando haya falta absoluta. Y en nuestra Constitución, como en muchas constituciones del continente, las faltas absolutas están enumeradas. Son esas y no otras. Y en Venezuela ni ha renunciado el presidente, ni está muerto el presidente, ni ha habido una sentencia destitutoria del presidente, ni ha habido una revocatoria de mandato del presidente. Es decir, tenemos un presidente vigoroso, reelecto, que está en funciones. Entonces ellos mienten y simulan una situación de hecho y de derecho inexistente. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos han violado con eso, además han desconocido al poder electoral, el mismo poder electoral con que se eligieron como diputados, con las mismas leyes con que se eligieron como diputados. Es el mismo escenario electoral con el que ellos llegaron a la Asamblea Nacional. Desconocen al poder ciudadano, desconocen al Ministerio Público, que forma parte del poder ciudadano. O sea, han desconocido totalmente el Estado de Derecho. Ese desconocimiento permanente del Estado de Derecho que busca desestabilizar las instituciones de la República, llevarnos a una confrontación entre hermanos, llevarnos a una guerra civil y no acatar lo que dice la Constitución, es un delito contra la seguridad de la nación. Está en nuestro Código Penal, en los artículos 128 y siguientes, y acarrean sanciones penales para quienes incurran en esos delitos. Eso es una realidad jurídica que tenemos, es parte de nuestro ordenamiento jurídico y es parte de nuestro ordenamiento cuya norma suprema es la norma constitucional. Entonces, estas personas que han incurrido y que engañan al mundo entero en complicidad con Estados Unidos, que están engañando al mundo entero, van a tener que someterse a la justicia. Y la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad. Todos los actos de la Asamblea Nacional, de estas figuras de la Asamblea Nacional, son nulos. Es decir, cualquier acto que ellos intenten a nivel internacional está viciado de nulidad, no tiene eficacia jurídica, no existe en derecho, ¿ok? No pueden ser reclamados a la República posteriormente. Entonces, incurren... Permítame, le planteo otra pregunta. De hecho, el presidente de la Asamblea Nacional en desacato, el señor Guaidó, se autojuramenta ante un grupo de seguidores, no ante autoridades ni instituciones formales venezolanas. ¿Eso también tiene alguna implicancia en términos jurídicos?
Vamos a ver, el origen de Guaidó. Guaidó no es parte de la directiva de la Asamblea porque fue electa de forma viciada. Es decir, esa directiva no tiene validez jurídica y ya lo declaró la Sala Constitucional. Ese es el primer error que cometieron. Luego, recordemos, esta Asamblea Nacional tiene un grupo importante, de diputados de oposición, pero tiene un grueso grupo de Bloque de la Patria que no estaban allí presentes y que forman parte de la Asamblea Nacional. O sea, ¿cómo tú validas el quórum? Imagínense que no estuviera en desacato. Imagínense que estuvieran a derecho efectivamente. Pues no tenían quórum ni ese es el espacio para decidir nada. Eso no es posible en derecho, las leyes no lo permiten. Ellos las decisiones que tienen que tomar es llevando el registro de los asistentes, el quórum de los asistentes y con las formalidades de rigor. Y en todo caso, no es posible que se juramente un presidente interino porque no existe esa figura de presidente interino en Venezuela. No es posible. Es un fraude constitucional. Están mintiendo con unas figuras inexistentes en nuestro mundo jurídico. Entonces ellos además han hecho un teatro, han simulado una situación de derecho que no existe. Eso hay que decírselo al mundo entero. Nada, y vamos a escribir sobre ello y vamos a mandar en las redes sociales algunas explicaciones para que se entienda con claridad que han mentido y que han hecho un teatro de unas situaciones que en derecho no existen en nuestro país y no pueden ser reconocidas por ningún organismo multilateral porque esos no son los procedimientos ni de elección de presidente, ¿ok?, ni de instalación de un presidente en todo caso. O sea, han fallado en lo estructural, que es el que no existe la figura, y han fallado en las formas de múltiples maneras, porque no sería así. En cualquier caso, si se hubiese elegido por la vía del voto a un presidente, el presidente se debe juramentar ante la Asamblea Nacional con el quórum respectivo y con las solemnidades del caso, que él no ha sido ni electo por nadie, ha sido designado por Estados Unidos, no ha sido electo y está usurpando las funciones del presidente constitucional Nicolás Maduro. O sea, está intentando hacer creer que las usurpa, porque no las puede usurpar, porque aquí hay un presidente vigente, aquí hay un presidente reelecto en funciones. Solamente simula para generar unas condiciones para la desestabilización. Excelente, Olga, manténgase con nosotros. Vamos a enlazar nuevamente con Madeleine García. Madeleine, seguramente estás recabando reacciones. Voy a tomar incluso palabras de la invitada que nos acompaña, la abogada Olga Álvarez. Lo último que decía, y es que este presidente interino ha sido designado por el gobierno de Estados Unidos. Seguramente rodeada de pueblo, como te has encontrado, has escuchado reacciones del chavismo sobre este particular que te han dicho, sobre todo personas que asistieron a las urnas y votaron por el presidente Nicolás Maduro y ahora se ven con este fenómeno. El gobierno de Estados Unidos, no olvidemos que en su momento, o sea, previo a las elecciones del 20 de mayo, llamó, al igual que sectores de la oposición en Venezuela, a que no acudieran a las urnas. Entonces ahora designa un presidente interino. ¿Qué dice el pueblo de eso? Así es, Rey. Bueno, estamos, como sabes, en las adyacencias del Palacio de Miraflores y al verme acá parada se han acercado muchos porque precisamente quieren enviar un mensaje al mundo y quieren fijar su posición frente a lo que ha ocurrido el día de hoy. Bueno, hoy se ha autoproclamado presidente Juan Guaidó y usted decía, mi voto vale, mi voto existe y aquí estoy para decirle eso al mundo. ¿Qué quiere decirle al mundo con los micrófonos de Televisión? Bueno, mi nombre es Pedro Hernández, yo le voy a decir sinceramente, yo le digo al mundo que este es un país democrático. Aquí en nuestro país, nosotros venimos aquí a acompañar al presidente Maduro precisamente por las intervenciones que ha hecho Pen y Pompeo, por esa cuestión de que ellos dicen, mandando a este señor Guaidó, que es un usurpador de nuestra patria. Nosotros estamos defendiendo, estoy aquí para defender nuestra patria. Con el voto, nosotros elegimos a Nicolás Maduro con el voto nuestro y somos nosotros los que vamos a defender nuestra patria y así estaremos adelante. Y que viva Nicolás Maduro y que viva Chávez. Rey, pregunta en Telesur que precisamente la oposición decían no votar el 20 de
Dificultades en la comunicación que resolveremos en brevísimos instantes, Rey, audiencia con nuestra corresponsal Madeleine García. En medio de esta transmisión, importante lo que ven ustedes en la parte baja de sus pantallas, en esta umbrela. Momento de la llegada del Papa Francisco a una nación centroamericana. Después de décadas, esto no sucedía. Es la primera vez que el Papa Francisco visita Centroamérica. Todo listo para esta cumbre de la juventud católica religiosa en Panamá, y se da ahí precisamente todo listo para el recibimiento del Papa Francisco. Allí también pendiente equipo periodístico de Telesur Noticias. Vemos entonces las imágenes, Tatiana, estimada audiencia, esta llegada del Papa Francisco esperada y también cuestionada por sectores sociales de Panamá, habida cuenta del gasto que generaría un evento de esta magnitud, el encuentro de juventudes católicas que va a presidir el sumo pontífice. Y bueno, evidentemente Telesur va a estar dándole las incidencias de lo que va a estar ocurriendo en esa nación centroamericana, como bien decía mi compañera, la primera visita a un país de esa región del continente. Continuamos con el análisis sobre el tema que tenemos en imágenes en full pantalla. Lo que veíamos hace minutos, el discurso al pueblo que se encontraba allí a las afueras del Palacio de Miraflores, a toda la nación, al mundo del presidente Nicolás Maduro, con la abogada constitucionalista Olga Álvarez. Abogada, ha sido una reacción en cadena de gobiernos de la derecha diciendo que apoyan esta autoproclamación de Juan Guaidó. ¿Un libreto, percibe usted, una estrategia de este proceso que se ha dado en cadena en tan poco tiempo durante esta jornada? Mire, esto es parte de un plan. Ya los países que forman parte del cartel de Lima, que no tienen personalidad jurídica para funcionar como bloque, como grupo, como organismo multilateral, ellos han manifestado su acompañamiento a todo este plan de desestabilización en Venezuela. No solo en Venezuela, sino el tema del manejo del problema de la migración, el tema de la xenofobia, es parte de un plan de desestructuración, de acabar con la identidad latinoamericana, de romper los elementos que nos mantienen unidos en un mismo objetivo, de defender la patria grande, la América, que es de todos y que es compartida con un sueño además bolivariano. Lo dijo Bolsonaro ayer, que ellos no quieren una América bolivariana. Entonces, estamos claros que esto es parte no solamente contra Venezuela, sino contra los pueblos que siguen buscando su emancipación, la posibilidad de ser reconocidos, la posibilidad de poder decidir su propio destino y decidirlo conjuntamente como un pueblo digno que forma parte de un mismo continente, de un mismo espacio que ha sido históricamente golpeado con golpes de Estado, con dictaduras, con intervencionismo por parte de gobiernos extranjeros, gobiernos poderosos, como es el caso de Estados Unidos en este momento. Lo que es una complicidad internacional en relación a la situación que se vive en Venezuela. De hecho, los bloqueos económicos, comerciales y financieros de los cuales hemos sido víctimas nosotros, han participado los gobiernos vecinos. Hemos visto cómo desde Colombia se nos ha negado la venta de medicinas, se nos ha negado la venta de alimentos, o una vez comprados los alimentos se ha negado que se entreguen a Venezuela. Eso, por supuesto, que impacta en el pueblo venezolano y es parte de la apuesta que tienen estos gobiernos cómplices de Estados Unidos, que intentan, someternos y arrodillarnos, pero no nos conocen. Nosotros somos hijos de Bolívar, somos hijos de Chávez y estamos dispuestos a defender la soberanía en cualquier terreno que intenten enfrentarnos, ¿no? En este momento estamos dando la batalla desde la paz, desde la Constitución, desde la cordura, desde el diálogo, desde la política. Nosotros no nos hemos cansado de llamar a la política. Hablo como militante de la revolución, yo no soy parte del gobierno, pero milito en un sueño, milito en una esperanza común con el resto de los pueblos de América, y estamos esperando seguir construyendo los espacios para el diálogo y la política, que estos sectores que intentan llevarnos a un enfrentamiento entre hermanos, no solamente en Venezuela, ojo, Venezuela forma parte de uno de los continentes que todavía mantiene la paz en el mundo. O sea, no es posible que estos gobiernos no se hayan dado cuenta que pueden generar una situación de guerra en el continente, que no solamente va a afectar a Venezuela, va a afectar a los países vecinos, porque se van a ver involucrados en una situación de conflicto que no le interesa a Estados Unidos, porque para ellos es conveniente. Acuérdate que Estados Unidos
hace negocio de la guerra, pero hace mayor negocio de la reconstrucción de los países en los que intervienen. O sea, ellos intervienen e invierten en la intervención. Luego ellos sacan rédito al poder reconstruir el país y hacerse, apropiarse de los recursos que tiene el país. O sea, nosotros, Tatiana, estamos dispuestos a seguir dando la batalla desde la verdad, desde el conocimiento, desde la alegría, desde la esperanza. Y esa es la situación que tenemos ahorita en este momento en que hay en desarrollo un golpe de Estado con complicidad, con intervención directa. Recordemos que incluso en el magnicidio del presidente Nicolás Maduro, que fue frustrado, intervino Colombia en ese intento. Entonces, nosotros aplaudimos y apoyamos las decisiones del presidente Nicolás Maduro respecto a las relaciones con Estados Unidos y con Colombia, que han insistido en llevarnos a un enfrentamiento entre hermanos en Venezuela. Olga, antes de darle paso nuevamente a nuestro corresponsal Luis Tavera, quiero preguntarle algo que usted esbozaba y se refería a que hay que también dar la batalla desde la Constitución. Está Venezuela atravesando en este momento por un proceso constituyente. ¿Le parece a usted, como abogada constitucionalista, que la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está lo suficientemente blindada como para enfrentar estas nuevas arremetidas que se dan, la proclamación ilegal de un presidente interino, también la declaración, por ejemplo, de un representante de Venezuela ante la OEA, un representante que no es del gobierno constitucional, o habría que pensar, idear una figura que también contemple la Constitución de la República Bolivariana para enfrentar este tipo de acciones? Mira, la Constitución actual, la vigente, la que sigue vigente, que es la del 99, tiene todos los mecanismos para defenderse. Es decir, tiene controles de constitucionalidad suficientes, tanto desde el Poder Judicial, desde la Sala Constitucional, como mecanismos democráticos, de participación democrática para defender la Constitución. O sea, existe toda una estructura constitucional, una arquitectura constitucional para la defensa de la propia Constitución. Claro que sí, estamos en un momento constituyente y sé que echar mano de la creación de una nueva ley constitucional referente a los delitos que se están cometiendo para darle mayor precisión de la situación que se está dando en relación al golpe de Estado y a la participación. Recuérdense que las guerras han ido modificando y hay nuevos elementos. Por ejemplo, en Venezuela es muy nuevo los crímenes de odio. Nosotros no lo habíamos vivido como lo vivimos en el 2017, tan duro, tan fuerte, de ver la muerte venir a tu casa. Fue muy fuerte la experiencia y entendimos que teníamos que darle mayor fuerza para evitar, prevenir los crímenes de odio en Venezuela. De igual manera, estas componentes internacionales tienen unos nuevos matices. Habrá que estudiarlo y habrá que regular la situación, ponerle en blanco y negro una normativa que sancione para poder prevenir y proteger al pueblo venezolano de cualquier nueva situación. Pero sí, te digo que la Constitución actual tiene suficientes mecanismos para la defensa del propio Estado constitucional. O sea, es bastante amplia, es bastante compleja en cuanto a mecanismos para la defensa. Ahora, nosotros como pueblo, en este ejercicio originario de haber nombrado una asamblea constituyente, pues tendremos que pedir a la asamblea constituyente que además evalúe la situación y además se incorporen en el próximo texto constitucional sanciones suficientes para quienes traicionen a la patria, porque nosotros fuimos muy suaves, muy blandos en relación a las sanciones por delitos contra la patria en la Constitución del 99, aunque el Código Penal es bastante severo, pero hay que constitucionalizar esos delitos para que de aquí a futuro nadie intente vender la dignidad del pueblo, vender la dignidad de la patria por intereses personales. Yo creo que ahí tenemos que ser mucho más fuertes en relación a las sanciones y a los mecanismos para castigar el intento de desestabilizar y llevar un pueblo a una guerra civil o llevarlo a una situación de genocidio o de lesa humanidad que sería muy terrible para la historia de todos nuestros pueblos. Abogada, siga con nosotros, por favor. Más información en este momento con nuestros corresponsales. Luis Tavera, vía telefónica en las adyacencias del Palacio de Miraflores en Caracas, en Venezuela. Luis. Hola, Tatiana, es así.
Las personas ya continúan movilizándose en los alrededores del Palacio de Miraflores y continúan. Nosotros hemos conversado con algunos de ellos y ellos dicen, bueno, que esta movilización se realizó desde tempranas horas y se mantiene hasta esta hora. Varias personas concentradas es por eso, porque les preocupa eso que se difunde en redes sociales, que se difunde un país que no consolida su política, un país que no apoya al gobierno bolivariano. Ellos mismos dicen que es la forma de ellos demostrar que mediante las movilizaciones, mediante consignas de paz, es la forma de mostrarle al mundo que ellos siguen de pie con este proyecto político. También más temprano conversábamos también con muchos jóvenes, Tatiana. Acá la mayoría de los asistentes eran personas jóvenes y ellos también se sentían indignados ante el irrespeto a la Constitución emitido por la dirigencia de la oposición venezolana con la autoproclamación de un supuesto presidente interino. Ellos decían que el marco constitucional de Venezuela ellos siempre lo han respetado y que es un país democrático justamente por eso, porque ellos mediante el voto es que manifiestan su derecho a la democracia y su derecho a elegir. En las pasadas elecciones presidenciales del 20 de mayo ellos salieron a votar y una de las cosas también por las que ellos recorrieron todas las calles, recorrieron toda esta calle desde el este de Caracas hasta el centro de la capital. Quienes han estado acá en Caracas es un trayecto bastante prolongado, bastante largo, desde el este de Caracas hasta el Palacio de Miraflores, atravesando todo el centro de la capital. Ellos decían que ellos realizaron este recorrido con alegría y consignas, es por eso, para defender su voto, para defender su derecho a la democracia. Con respecto al discurso que realizaba el presidente hace ya minutos pasados, ellos apostaban porque este respeto a la soberanía que también les transmite el presidente sea eco para todos los venezolanos y que no caigan en esos mensajes de intervencionismo, que no apoyen a esos gobiernos internacionales que pretenden crear un clima de desestabilización política acá en Venezuela y que todos son hermanos, decían también que todos son hermanos y que hoy lo demostraron, porque la oposición venezolana también realizaba movilizaciones el día de hoy y en la concentración que realizaba la oposición hubo lugares donde se encontraban la oposición y los venezolanos y no hubo ninguna clase de provocaciones. Entonces ellos decían que eso es una muestra más de que los venezolanos siguen apostando por la paz y que se acatan al llamado del presidente de mantenerse en unión cívico-militar, Tatiana. Muchísimas gracias, Luis.